Hola, gracias por visitar mi canal. Hoy voy a hablar de un tema relacionado con la nueva figura que se conoce como doula, que es una figura, digamos, alternativa o complementaria a la de la matrona. Pero la idea de que quiero hablar no tiene que ver con su actividad, sino con la manera en que se presentan y su actitud, su filosofía, que por lo que veo, porque conozco algunas o leo en las redes sociales, en sus páginas, por lo que veo es algo que tiene mucho en cuenta la teoría feminista, se reconoce mucho en la teoría feminista como interpretación de la historia e interpretación de la actualidad. Como sabéis, yo no estoy de acuerdo con la filosofía de los feminismos. Me parece muy superficial y inexacta en muchos puntos, sino en todo. O sea, no estoy de acuerdo para nada con el feminismo en general. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no estoy ahora diciendo mi opinión sobre la actividad de las doulas. No estoy ni a favor ni en contra. Estaría más a favor que en contra desde un punto de vista, que es el que yo misma hubiera querido no visitar hospitales cuando estaba embarazada y no parir en hospital. Me gusta la idea del parto natural, todo lo que tiene que ver con un poco, en parte, lo que dicen ellas, o sea, volver a tener confianza en la capacidad natural de la persona, en este caso de la madre, de enfrentar positivamente el momento del parto, siempre que lo quiera. No estoy diciendo que generalizaría, pero para mí hubiera sido muy bonito poder parir en casa y no tener así la sensación de estar como al final, estando en un hospital, se tiene por fuerza esa sensación de estar enferma. O sea, me hubiera gustado más vivir esto como algo natural y bonito y no como una ocurrencia que se trata en el mismo lugar en que se tratan las enfermedades, en que se curan enfermedades. Por lo cual yo sería a lo mejor como persona muy cercana a la figura o a la existencia de figuras como ellas, que una vez he preguntado el por qué tienen que ser mujeres y la doula a la que he hecho esa pregunta me ha dicho que no, que son pocos, pero existen también hombres que hacen este tipo de actividad. Pero veo que se basan mucho en el feminismo, en sus charlas, en sus explicaciones, y no me entretengo mucho en conversar con ellas o en leer sus páginas online por esta razón. No es mi ambiente, no me siento bien, no me siento en sintonía. Ahora, para quien no lo supiera, voy a leer un poquito unas frases del artículo que he visto hoy por casualidad en las redes sociales y que me dio la idea de hacer este video, y luego os explico el por qué no estoy de acuerdo con ellas sobre la historia de cómo hemos llegado a parir en hospital. El término doula se remonta a la antigua Grecia, que se usaba para las esclavas o sirvientas que probablemente ayudaban a la mujer de la casa durante el parto. Se viene utilizando desde que, en un estudio publicado en 1980 por la revista The New England Journal of Medicine, un grupo de médicos lo utilizó para definir a las mujeres que acompañaban al parto en Guatemala y cuya labor ayudó a minimizar el número de cesáreas. Desde entonces, el término y la profesión se ha ido generalizando en muchos países, aunque no hay una legislación ni regulación al respecto. Luego, el artículo en sí es una crítica, o al menos pone las dos partes,
qué dicen los médicos y la matrona profesionales y qué dicen las doulas que contestan a los periodistas y que parecen ser personas bastante serias, y luego es una crítica a las prácticas más extrañas que se conocen aconsejadas por las doulas que no han sido entrevistadas. Entonces, aquí hay un debate sobre si es justo o no que existan, porque de todos modos trabajan informalmente, cobran dinero, quien más, quien menos, y a veces proponen cosas que, según los profesionales y las profesionales de este ámbito, no son seguras, no son aconsejables. Pero luego ahí dice que ellas, las que contestan a esta entrevista, no son las que proponen estas alternativas más extrañas, así que se queda un poco en las nubes todo, ¿no? De todas maneras, siempre me di cuenta que utilizan esa manera de contar la historia que suele utilizar el feminismo y que para mí se ha inventado totalmente el feminismo, porque no me parece real, ¿ok? Que sería la clásica historia de que desde siempre el hombre ha tenido una idea de control sobre la mujer que hizo que intentara ser él el que dirige toda la vida de la mujer, incluyendo el parto, y que al final lo haya logrado el hombre, como si el hombre fuera uno solo, no existieran culturas diferentes, ni... bueno, total. Al final el hombre haya logrado tomar el mando y hacer como se usa ahora en el caso de que el médico que te atiende cuando vas al hospital sea hombre, porque ellas dan por sentado que sea hombre, este es otro problema. Prácticamente ellas hablan de la época inmediatamente anterior a esta, como si fuera esta, y como si fuera el resultado de lo que vino antes, a nivel general y universal. Ok, todas estas cosas para mí no son reales. Por ejemplo, ahí en este artículo he visto los comentarios de los lectores. La persona que comenta en el artículo y que están del lado de los y las profesionales, de los médicos, la matrona, etc., dicen que estamos arriesgándonos utilizando prácticas exóticas, como se ha hablado de Guatemala en el artículo, que conocemos poco o que no se puede averiguar bien si son efectivamente seguras, ¿no? Bueno, esa cuestión de la práctica exótica viene de que efectivamente ahora estamos asociando todo lo que es el saber de la mujer, la decisión de la mujer o el hecho de que la mujer maneje determinado asunto de su vida con lo exótico, con los indígenas, con Latinoamérica o África, pero como se dice en este otro video de mi canal, que aquí en la portada aparece con el título en inglés pero que yo he traducido, no es así. Nosotros, aparte de la última época anterior a esta, hemos tenido culturas en Occidente mismo que en determinado caso, digamos la que más conocemos como cultura occidental, así llamada, aunque yo no estoy de acuerdo porque había una variedad, pero hablando aunque sea de aquella que todos conocen como tradicional, en este caso era patriarcal, pero en que los roles siendo separados, de todos modos la mujer tenía un espacio suyo en cuanto a determinados ámbitos, como por ejemplo el de el embarazo, el parto y la crianza. En esos ámbitos, aunque fuese un patriarcado, el hombre no entraba
no era el hombre que decía cómo tenía que parir. Cuando empezó a haber la especialización del médico, que era alguien que estudiaba y entonces primero salía de casa para estudiar, luego volvía con una profesión y se abría un estudio, trabajaba y mantenía a su familia. En este caso, en los patriarcados se le ha dado al hombre esta profesión. Y de ahí ha habido unas décadas, un periodo de tiempo en que efectivamente el hombre era la figura del médico. Y hemos llegado a crear hospitales que atendían también los partos. Pero se ha ido gradualmente y la mujer por mucho tiempo continuó a parir en casa en muchas sesiones de la sociedad, como por ejemplo las clases sociales, o sea, no es que de golpe, de una vez, se ha podido tener sanidad pública para todos, etcétera. Se ha ido gradualmente esta cosa, ¿no? Y por mucho tiempo han permanecido sectores de la sociedad en que se paría en casa y como dice aquí este video, que habla de especial manera del postparto, pero vale como indicación para toda la cuestión de embarazo, parto y crianza, dice, por ejemplo, este periodo se considera como un tiempo de aprendizaje en el que madres más experimentadas asesoran a la nueva madre. Lo mismo pasaba antiguamente en Occidente. Por ejemplo, una cosa que se usa todavía en otras culturas, también dice quien escribe, en los primeros tiempos en Estados Unidos, cuando han llegado los colonos que procedían de Europa, era que llama asistencia funcional, por ejemplo. En esa cultura, alguien cuida a los niños mayores y realiza las tareas domésticas para la mujer que ha dado a luz, para que ella esté tranquila. Y lo que sigue diciendo es bastante importante. Dice, antiguamente en los Estados Unidos, las mujeres a menudo regresaban a los hogares de sus familias de origen para que este tipo de asistencia estuviese disponible con toda seguridad. O sea que si ellas se casaban e iban a vivir en la casa nueva con su esposo, lejos de donde habían nacido, cuando quedaban embarazadas o se acercaba el momento del parto, volvían a la casa, al pueblo natal, digamos, a la aldea natal, y ahí, rodeada de sus familiares, sobre todo de las mujeres que ya habían sido madres y de su familia, de su confianza, etc., estaban bien atendidas y estaban tranquilas. Y luego este video va de que de ese modo no hay trastornos postparto. Pero volviendo a la función de la doula, esto se parece bastante, eso que estoy diciendo, y no es exótico, y no es siquiera de los matriarcados. O sea, no podemos culpar a los hombres en general o al patriarcado de algo que tiene que ver solo y únicamente con la modernidad, la especialización de los médicos que en vez que ser genérico empezaron a ser especializados y no tener conocimiento sobre otra disciplina médica. Todo esto tiene que ver con una modernidad que el feminismo ha apoyado y de hecho ha pasado muy poco tiempo desde que se ha llegado a la modernidad de la atención al parto en hospital de las ciudades como lo conocemos ahora, y el hecho de que en la profesión de médico entraran también las mujeres. Entonces ha pasado poco tiempo, o sea, el hecho de que cuando tú entres en el hospital el médico sea automáticamente hombre ya no existe y ha sido así por un tiempo más corto del que se supone, del que creemos,
después de tantas charlas feministas que para mí no sé dónde han vivido, porque dicen cosas que yo no la veo en la realidad. Okay. No lo sé, me parecen muy ilusorias. Entonces, o sea, es una perspectiva así, que es una obsesión con culpar de todo al esquema patriarcal al hombre, hasta no tener más una visión clara de la historia y de la actualidad tampoco, porque luego cuando entra en hospital, como me ha pasado, porque luego no he podido realizar mi ideal de parir en casa, entonces, ¿qué pasa? Que cuando he entrado en el hospital me he dado cuenta de que esos malos tratos a la que se somete la paciente, como en cualquier otro tipo de atención al paciente, no solo porque estás embarazada, que es típico de la estructura así grande como los hospitales, la prisa, el hecho de que te tratan como un número, o también el hecho de que tengas que hacer lo que conviene para los profesionales y no escoger tú las cosas que más te hacen sentir bien en ese momento, y el hecho de que haya prácticas que tú puedes estar en contra con que te hagan, como por ejemplo la episiotomía, todas estas cosas a ti te desagradan tanto que el médico sea hombre como que el médico sea mujer, o también que el trato poco respetuoso o irrespetuoso del todo sea no tanto la actitud del médico, sino como me ha pasado una vez, por ejemplo, yo tuve 3 hijos, así que además perdí 2, así que tengo 5 experiencias de haber al menos frecuentado hospitales, y el hecho de tener malos recuerdos sobre cómo me trataban, la respuesta que tenía, cualquier otro tipo de cosa, en sí las cosas que se hacían o no se hacían, para mí estos recuerdos malos no son relacionados con hombres, son relacionados también con mujeres, y diría que sobre todo, sino casi siempre, porque por ejemplo las matronas, las enfermeras, hay mucho personal femenino ahí, y no me he sentido bien con el personal femenino, por lo que no veo la necesidad de decir que esta cuestión de que ahora la mujer ha perdido confianza en sus propias habilidades naturales y además se deje dirigir por personas que no la tratan con mucho respeto, tenga algo que ver con el hombre o el patriarcado. Ahora, he explicado antes que por ejemplo, los comienzos del continente americano como lo conocemos ahora, los Estados Unidos, o sea, los blancos, no estoy hablando de los aborígenes, de los nativos americanos. Había un patriarcado y la mujer venía atendida por su familia de origen y sobre todo se encontraba rodeada de otras madres de su familia que habían ya tenido la experiencia de ser madres. Okay. ¿Y qué pasa con Europa? Ahora, aquí vienen otra captura de pantalla con 3 videos míos antiguos también. Son 2 recortes y uno completo donde hablo más de 1 hora. Fui a una biblioteca en España y encontré un libro que era la explicación, claro, explicada en positivo. Soy yo que lo leí con crítica porque a mí no me gusta este tipo de explicación de la historia, pero ahí se explica cómo se ha llegado a esta modernidad en Andalucía, o sea, cómo la Junta de Andalucía ha hecho práctica para que la mujer se insertara en el mundo del trabajo profesional y dejara el pueblo, la sociedad rural. Ahí explica muy bien cómo se intentaba dar una profesionalidad a la mujer y darle la misma posibilidad que el hombre de ser algo tan desagradable, de acceder a algo tan desagradable como los puestos de trabajo
lejos de donde vives, yo no lo entiendo cómo se puede ver como beneficio. Yo hubiera hecho lo contrario en todo lo que ha pasado con la cuestión de género. Yo hubiera permitido al hombre tener lo que tenía la mujer, poder estar más en casa con los hijos. Yo hubiera hecho todo al revés, no ser por fuerza que tiene que trabajar alejado de la familia. Se podía hacer que escogiera la persona que lo deseaba, que deseaba tener un trabajo fuera de casa, independientemente del género, o hacer una semana cada uno, pero no veía invidiable la posición del hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí explican en este librito, se explica la política de la Junta de Andalucía, así para hacer un ejemplo. ¿Y qué pasa? Que dicen claramente que la mujer empieza a ir a la escuela y tener acceso a una profesión, pero lógicamente pierde la conexión con la tierra que tenía antes. Si antes las mujeres conocían las hierbas medicinales y todas esas cosas y podían apañárselas en muchas situaciones, ocasiones de la vida para estar en salud sin recurrir al médico, y el médico era una persona que hacía un poco de todo, luego se han especializado y se ha alejado del todo la gente del mundo rural. ¿Y esto qué significa? Que ahora manejamos, si somos profesionales, medicinales que no sabemos cómo se fabrican, que fabrican en otra parte, que hemos perdido habilidades. Ahora no podríamos nosotros, la gente corriente, ni siquiera un médico, desde la planta llegar a utilizar los principios activos de esa planta y preparar la medicina que queremos tomar o suministrar a otra persona. Así que yo no estoy diciendo que todo fue absolutamente negativo. Es posible que hayan habido descubrimientos científicos que necesitaban de laboratorios, pero lo que quiero decir es que hemos perdido mucho. Nosotros, la gente común, ha perdido mucho de sus habilidades, y esto era innecesario. Podíamos mantener las dos cosas. Pero todo esto, y se lee muy bien en ese librito, como se puede leer en cualquier programa de cualquier estado de Occidente, y no sé si del resto del mundo porque no estoy ahí, en este momento, todo esto venía vendido al pueblo como algo súper necesario, sobre todo por el bienestar de la mujer, como si la mujer lo estuviese pidiendo. Pero yo recuerdo perfectamente que mis abuelas no pedían nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la teoría feminista me hace leer todo al revés. Y cuando llegamos a que se quieren inventar cosas nuevas que no estén atadas a la estructura del Estado o a la profesión oficial, y queremos volver a los saberes antiguos porque nos gusta esa idea así de que hay una habilidad, digamos, instintiva de hacer las cosas y vamos profundizando en aquello, etcétera. Para mí que no podemos engancharnos también al feminismo, porque el feminismo ha acompañado de la mano la mujer y no de la mano, la ha empujado en esa modernidad, que es lo que estamos criticando. Gracias al feminismo, la mujer ha empezado a despreciar la vida que hacían sus abuelas y la vida que se hacía en las zonas rurales, donde la gente tenía más autonomía porque conocía más su ambiente y se movía con menos soportes institucionales o externos, y se le ha hecho creer que su vida, asemejándose a la del hombre que ya había sido insertado en un proceso de escolarización, universidad, etcétera, etcétera, la vida de la mujer hubiera sido mejor, porque se le hizo envidiar al hombre
haciéndole entender que ella, como por ejemplo ama de casa o cualquier cosa fuese que no tuviese que ver con las profesiones que se consideraban típicamente masculinas, ella era una infeliz, ella era una persona con desventaja. Pero toda esta teoría nos ha llevado a esta modernidad del parto en el hospital, etcétera, etcétera. Así que, sin profundizar más, para no hacer un video de 3 horas, creo que se ha entendido lo que quiero decir. La doula, si quiere volver atrás a cuando sabíamos parir instintivamente, rodeada de nuestras amigas, etcétera, etcétera, en mi opinión no puede ser feminista. No puede, porque es todo lo contrario. O sea, no digo que tenga que ser machista o que tenga que volver al patriarcado, porque en nuestro territorio había un poco de todo, había muchas culturas, y yo no creo para nada que se pueda reconducir todo a un inmenso patriarcado, porque tengo recuerdos y porque he leído cosas. Si queréis ver en el canal, hay más videos que hablan también de aquello. Así que hay toda opción del mundo. Se puede volver a el mundo rural, así diciendo rural, se puede volver a nuestra tradición entendida como la que comúnmente la gente entiende, o se pueden descubrir otras tradiciones que teníamos y que hemos olvidado porque muchos grupos culturales se han ido desapareciendo con la homologación que ha hecho el sistema escolar obligatorio y toda la propaganda sobre el progreso que nos hemos tenido que estudiar y leer porque era obligatorio. Okay. Entonces, incluso si ellas quieren, hablo de las doulas, pudieran reconducir su tipo de filosofía a un antiguo matriarcado de lo que teníamos, pero yo creo que de todas maneras no haga falta. Se puede dejar de lado la cuestión de género y decir que queremos volver a ser capaces de hacer cosas naturales que cualquier especie animal hace desde siempre, sin demasiada estructura que nos deshumaniza. Pero lo que pasa es que con esto yo no estoy diciendo que hay un momento, con esto yo no estoy diciendo que si tenéis problemas con el parto no tenéis que ir al hospital, yo no estoy aconsejando absolutamente nada. Ahora, lo único que quería decir en este video es que no me acerco mucho al diálogo con estas personas que son doula, porque no me gusta escuchar hablar de feminismo, porque, como he explicado, da una visión de la vida, de la actualidad y de la historia totalmente falsa, a mi parecer. Okay. Dicho el porqué, lo he explicado, he hecho ver de dónde he tomado la información y con qué razonamiento he llegado ahí, porque muchos son razonamientos míos, simplemente recuerdos míos, razonamiento mío sobre mi vida. Luego, si de vez en cuando veo un texto y lo puedo mostrar, también lo hago, porque luego si no, me dicen, ay, pero tú estás diciendo esto sin dar datos. Ok, aquí hay datos, espero haberme explicado bien. Porque sé que son temas delicados, pero vale la pena tener un debate amplio, a mi parecer, y poder decir cómo nos sentimos y cómo quisiéramos mejorar las cosas un poco todos, no solo quien tiene mucha fortaleza o muchos datos para poder enfrentar críticas tan dura, porque realmente cuando hablas de algo así como hice yo aquí ahora, a veces te atacan por atacarte, no es que tenga realmente intención de escuchar y profundizar y luego debatir, a lo mejor no dejando su opinión, pero debatir con ética. Simplemente te atacan porque fastidia. Así que intenté hacerlo lo mejor que pude. Gracias por escuchar y espero vuestros comentarios. Chao.